La ley que se votó en el Congreso no es de ninguna manera una reparación histórica a los jubilados. De 6,5 millones de jubilados en la Argentina, aproximadamente 750.000 tienen sus haberes mal liquidados y le corresponde una actualización retroactiva. De ellos, 300.000 iniciaron juicio al Estado y solo 65.000 tienen sentencia firme y están esperando cobrar. Pero, ¿cuánto les corresponde? La Corte Suprema estableció un índice de cálculo, pero el gobierno usará otro, que es menor. Y sobre esto hará una oferta aún menor. Y además, lo que cobran pagará impuesto a las ganancias. El colmo es que les van a pagar la mitad de una vez y el resto en cuotas. A los que no tienen sentencia, solo se les reconocerá un máximo de 4 años de retroactivo, y a los que todavía no iniciaron juicio, el gobierno los extorsiona diciendo que para reajustar sus haberes deben renunciar a todo el retroactivo. Para el resto la situación será aún peor, porque se los condena a continuar con un ingreso que no cubre siquiera la canasta de pobreza. Frente a la complicidad de todos los bloques políticos que votaron la ley o la califican de bien intencionada, vamos por el 82% móvil. Aumento de 6.000 pesos en la mínima y pago completo de las sentencias y el retroactivo a todos los jubilados. Partido Obrero en el frente de izquierda.